Buenas tardes. El día de hoy, 21 de abril, tenemos un nuevo encuentro dentro del aula virtual Alambrú Carías. En la sesión de hoy vamos además a compartir, a reflexionar sobre un tema que son los retos de la inteligencia artificial en y desde la administración y el Poder Judicial. Pero antes de ello, quiero comenzar por agradecer a la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo en la persona de su presidente, la doctora Belén Ramírez Landaeta, que además hay que decir que en esta ocasión esta jornada es por un especial interés de ella en que se presentara pues parte de una publicación más amplia, porque es una obra colectiva, en la cual coparticipamos con la profesora Margaret Santos Fernández, trabajando los temas de inteligencia artificial. Bueno, de hecho son dos obras, una del año 2025 que salió publicada en México y la otra del año 2026 que también salió publicada a comienzos de este año, en el mes de febrero, también en México. Y en estas obras colectivas que han participado autores de distintos países, hemos desarrollado algunos de los temas que se van a tratar hoy, no todos, porque pues, el tiempo no lo permite, pero particularmente vamos a tener la posibilidad de profundizar sobre un tema específico que es el de la administración pública en la primera parte que va a exponer la profesora Margaret Santos, a quien ya voy a presentar, y luego hablaremos de la parte del Poder Judicial y su relación con la inteligencia artificial. Básicamente, por eso quería hacer un especial reconocimiento a la doctora Belén, porque ella desde que tuvo conocimiento de la obra, pues insistió en que hiciéramos la presentación, de que en la medida de lo posible se hablara de este tema, dado de que hay pues varios aspectos del mismo que se están trabajando en el ámbito del derecho venezolano y que a ella le pareció que era de gran interés. Igual, por supuesto, quiero agradecer a la Fundación Universitas, en la persona de Julio Alejandro Pérez Graterol, y por supuesto de Leni, que es la arquitecto que nos mantiene aquí presentes en el día de hoy. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una presentación de la profesora Margaret Santos Fernández, quien hará la primera parte de la exposición hablando sobre los retos de la inteligencia artificial en y desde la administración pública. Concretamente va a abordar, pues, dentro del poco tiempo que se tiene, parte de lo que es el trabajo que se desarrolló en el libro que salió publicado en el mes de febrero de este año. La profesora Margaret Santos Fernández es abogada y licenciada en Derecho en el Campus Santiago de los Caballeros. Luego, además, tiene una maestría en Derecho Administrativo y Regulación Económica en la Universidad también, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que lo estudió en la sede ya de Santo Domingo. Es magíster en Derecho de los Mercados Financieros de la misma universidad y máster en Gestión Integral y Calidad, Medio Ambiente y RSC en formato educativo en la Universidad de Cádiz, en España. En el plano profesional, actualmente es la primera mujer encargada de la elaboración de documentos en la dirección jurídica del recién creado Ministerio de Justicia. Este es un hecho que no es menos importante, pues el Ministerio de Justicia comenzó a funcionar recién en este año, en el mes de enero, y aunque el Ministerio de Justicia ya existió hace muchos años, hace más de medio siglo, luego fue eliminado y ahora lo volvieron a restablecer en la República Dominicana. Y ella está encargada de la elaboración de documentos en la dirección jurídica para los proyectos legislativos y reglamentarios, que por iniciativa del Ejecutivo deban ser sometidos a la aprobación del Congreso o por el propio Ejecutivo. Todo esto previa consulta como exigen las leyes del país. Durante 8 años se desempeñó también de manera exitosa en la prestigiosa firma de abogados Jorge Praca Abogados Consultores como abogado asociada en temas de derecho administrativo, constitucional y regulación económica. En el plano académico es profesora de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la maestría de Derecho Administrativo y Regulación Económica de la misma universidad y profesora de Derecho Procesal Administrativo y Tributario en el posgrado de la Universidad APEC.
También ha impartido clase en el Diplomado de Derecho Administrativo del Instituto Nacional de Administración Pública. Y además de eso, pues a pesar de su juventud, es una profesora que ya tiene una amplia trayectoria en el plano de la investigación y de las publicaciones, en las cuales destacan las siguientes. El principio de coordinación como pilar de la administración pública, que publicó en el año 2023 en una obra colectiva. El trabajo, los derechos de los usuarios del sistema financiero en entornos digitales, que publicamos en colaboración. Ella, esta obra fue publicada en la Gaceta Judicial, en número 421, también en el año 2023. En la obra colectiva 10º aniversario de la Ley 107.13, que es la Ley de Procedimientos Administrativos de la República Dominicana, trabajó sobre la ejecución del acto administrativo. También tiene el trabajo El Derecho Humano al Ambiente y la Inteligencia Artificial, que se publicó el año pasado en México en el libro Inteligencia Artificial, Innovación, Impacto y Futuro del Medio Ambiente. Y este año el de la aplicación de la inteligencia artificial en y desde la administración pública y la obligación de protección de los derechos humanos, en el que estuvimos trabajando conjuntamente. Tuve el privilegio de escribir con ella, que está en la obra Derecho Constitucional y Derechos Humanos en Democracias Modernas en Centro y Suramérica. Ese forma parte realmente de una trilogía, porque hay otro que es vinculado exclusivamente a los Estados Unidos mexicanos y hay un tercer tomo que es la parte europea. Entonces son 3 libros que tocan el tema de la inteligencia artificial en esta perspectiva de derechos constitucionales, derechos humanos en las democracias actuales. Además es coordinadora del libro que está ya en imprenta para salir este año, co-coordinadora con el profesor Pedro Castellano y bajo la dirección del profesor Eduardo Jorge Prat de la obra Los precedentes y las grandes líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional Dominicano. Y finalmente, bueno, acaba de publicar en España una recensión de la obra Derecho de la Energía y el Sector Eléctrico en la revista aragonesa Administración Pública. Como ven, pues es una persona que tiene una dedicación particular a la investigación, además del tema de dictar clases y por supuesto de la actividad profesional. Entonces los dejo con ella, quien va a exponer los retos de la inteligencia artificial en y desde la administración pública. Por eso la tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí compartir con ustedes en este ciclo de conversatorios que tiene la aula Broel Carías. Quiero agradecer especialmente a FUNEDA, a la Universidad Monte Ávila, al Centro de Estudio de Regulación Económica de la Universidad Monte Ávila, a Universitas y especialmente al profesor Víctor Hernández Mendile por la invitación. Quiero comentarles algunas ideas tratadas de, como bien mencionó el profesor, de un trabajo que hicimos en coautoría que se titula La aplicación de la inteligencia artificial en y desde la administración pública y la obligación de protección de los derechos humanos. Para eso me permito compartir con ustedes una presentación que he preparado para el día de hoy. ¿De qué tratará la ponencia o más bien las ideas que voy a compartir con ustedes? Una breve introducción. Luego de eso vamos a hablar un poco sobre los instrumentos internacionales de IA, específicamente de los relacionados con la administración pública. Luego vamos a hablar sobre la protección de los derechos humanos ante la utilización de la IA en y desde la administración pública, para luego entonces arribar a unas ciertas conclusiones. Quiero agradecer muy especialmente la sintonía de cada uno de ustedes. Quedo a su disposición para cuando finalicemos hagamos cualquier pregunta, cualquier debate, y sepan que esto es un foro abierto y de mucha espontaneidad. Vamos a poner todo en contexto y esto a modo de introducción. Como verán, estamos en un tiempo de la cuarta revolución tecnológica e industrial, donde ha habido muchos cambios, muchas transformaciones a nivel organizacional, industrial, tecnológico, social, y todo esto se ha venido a enfrentarse lo que es la organización estatal y específicamente cómo esto se relaciona con las personas. Tantos cambios, tantas transformaciones han llevado a proponer un nuevo catálogo de derechos
humanos que se sumen a los ya existentes, con fundamentos en valores y principios que históricamente han inspirado a esto, a fin de que orienten su reconocimiento, protección, garantía y efectividad frente a todos los órganos que ejercen el poder público. Entonces, esto nos invita a unas ciertas reflexiones. ¿Es realmente necesario el reconocimiento de nuevos derechos humanos? En virtud de estos avances que he mencionado, ¿son suficientes los derechos existentes en virtud de la disrupción tecnológica, económica? ¿Podrían resolverse los asuntos que generan las nuevas tecnologías y la economía digital con una interpretación progresiva de los derechos humanos existentes y una aplicación prospectiva de tal interpretación? Estas son interrogantes que cuando las analizamos desde las autoridades que ejercen el poder público y específicamente cuando nos vemos enfrentados a temas de tecnología como sería la IA, pues merecen la pena evaluarse, ponderarse y todo ello nos dirige entonces a hacer una evaluación de cuáles son las declaraciones internacionales que se han dado o suscitado recientemente con relación a la IA y en su aplicación en la administración pública. Esta tarde voy a conversar sobre 4 instrumentos internacionales. El primero de ellos será la Cartera Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Luego vamos a hablar sobre la resolución de la ONU para aprovechar las oportunidades de sistemas seguros y fiables de inteligencia artificial para el desarrollo sostenible. Luego vamos a hablar del reglamento de IA del Consejo de la Unión Europea para terminar conversando un poco sobre el Comité de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa, que publicó el Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho. Antes de adentrarnos a cada uno de estos instrumentos, vamos a mencionar algunos aspectos generales sobre lo que son los sistemas de IA. El antecedente principal se encuentra en la década de los 40, en el siglo XX, y se dice que fue acuñada la palabra en 1956. ¿Qué ocurre? Se ha intentado o se mira hacia tener un régimen jurídico de IA y para eso se deben tomar en consideración elementos que ya han sido trabajados, por ejemplo, por la OIT, por la UNESCO, por la OCDE y por la Unión Europea. También resulta oportuno mencionar la Declaración de Toronto, firmada en 2018. Este documento se dividió en 3 secciones. La primera plantea que tanto los estados como las empresas deben asegurar que los sistemas de IA deben asegurar que los sistemas en su diseño e implementación respeten los principios de igualdad y no discriminación. La segunda establece responsabilidades a los actores privados involucrados en el desarrollo de estos sistemas. Y la tercera contempla el derecho a un recurso efectivo y la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos. Perdón, profesora Santos, la presentación se redujo y no está corriendo. Ok. Muchas gracias. Sí. Para continuar entonces, vamos a seguir. En el ámbito iberoamericano se destaca el antecedente contenido de la Declaración de Montevideo sobre IA y su impacto en la administración pública en América Latina, la Declaración de Lisboa de Innovación Pública y más recientemente la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública y el Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia, Estado de Derecho, al cual se pueden adherir los estados de nuestra región. Como les dije, vamos a hablar específicamente sobre 4 elementos. El primero de ellos es la Carta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Este centro viene elaborando un conjunto de cartas de gran relevancia para el buen funcionamiento de la administración pública en América Latina. Y dentro de ellas, pues ha realizado lo que es la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública, que se adopta con la finalidad de asumir el uso de la tecnología de IA por todos los órganos que ejercen el poder público para aprovechar sus potencialidades y minimizar sus riesgos, así como el pleno respeto a la efectividad de los derechos humanos de las personas. Para lograrlo, se establece una serie de objetivos generales de la promoción de un marco compartido en el ámbito iberoamericano sobre el desarrollo de IA,
desde y en la administración pública, que conduzca a alcanzar una serie de objetivos. Entre ellos, definir unos fundamentos conceptuales y aplicados de forma flexible en previsión posible en cambios futuros que permitan aprender el alcance del IA para mejorar la gobernanza y fomentar el buen gobierno dentro del ámbito iberoamericano. Establecer un conjunto de principios que sirvan de orientación compartida en materia de IA, apoyar al personal de gobierno y de administraciones públicas generando conocimientos, identificar un conjunto de dimensiones claves y orientaciones para la adopción y uso de la IA en todos los órganos e instituciones del Estado, ofrecer recomendaciones y orientaciones sobre el desarrollo de IA desde las autoridades públicas con el propósito de alcanzar una gobernanza inteligente. Esta carta tiene tres conceptos muy importantes que se deben tomar en consideración. El primero es, ¿a qué se refiere el sistema de IA? Y para esto explica y define que es un tipo especial y disruptivo de tecnología de la información y comunicación, basada en la utilización de datos y algoritmos, capaz de generar capacidades y aprendizajes, considerado autónomo y inteligente, así como desarrollar tareas habitualmente entendidas como humanas, centradas en la consecución de determinados objetivos, incluyendo diferentes ámbitos de aplicación, entre otros la percepción, el razonamiento o la acción. Cuando se habla de la inteligencia artificial en la administración pública, son aquellas acciones promovidas por gobierno y administraciones públicas a través de instrumentos normativos, de financiamiento, de capacitación, de conocimiento y otros que tienen como objeto de aplicación y uso a las propias entidades gubernamentales y agencias públicas, incluyendo su propio personal y su propia estructura organizativa. Cuando hablamos de inteligencia artificial desde la administración pública, esto alude a aquellas acciones promovidas por gobiernos y administraciones públicas a través de instrumentos normativos, de financiamiento, de conocimiento, de capacitación que tienen como objeto de aplicación y uso a actores diferentes en otros sectores de la sociedad, la economía, la cultura, etc. Se puede ver entonces que las cartas se soportan en dos dimensiones, ad extra y ad intra de la administración pública, y se reconoce la existencia de distintos niveles de desarrollo de IA. Está la IA débil, que a su vez se divide en IA de Internet y en IA negocio, y tenemos la IA fuerte, que se divide en IA percepción incipiente en desarrollo y la IA autónoma de hipotético desarrollo. La carta reconoce los beneficios de la implementación de la IA por la administración pública, identifica los desafíos que ella genera. También lleva a expresar la relevancia de considerar otros aspectos vinculados con el uso de tecnología de la administración pública. Destaca que la propuesta contenida en esta carta constituye una aproximación general a una temática que se encuentra en plena evolución y cuya implementación se torna sumamente compleja, pues se encuentra condicionada por el desarrollo económico, tecnológico, educativo y cultural de cada estado en Iberoamérica. Cuando hablamos sobre otro instrumento, como es la resolución de las organizaciones, de la Organización de las Naciones Unidas, esta se aprobó para aprovechar las oportunidades de los sistemas fiables y seguros de inteligencia artificial para el desarrollo sostenible. Esta decisión tiene 13 puntos principales y vamos a destacar algunos de ellos. Primero, se recomienda superar la brecha en materia de IA y otras brechas digitales entre los países y dentro de ellos. Se promueven también los sistemas seguros y fiables de IA con finalidad de acelerar los progresos de la Agenda 2030, que contribuyen a superar las brechas en materia de IA y otras brechas digitales, así como no obstaculizar la transformación digital y el acceso equitativo a sus beneficios. Se realiza una invitación abierta a nivel global para elaborar marcos normativos y de gobernanza de los sistemas seguros y fiables que generen condiciones adecuadas para la innovación, el emprendimiento, la difusión de conocimientos y tecnologías. También se promueve la cooperación entre países y la asistencia para asegurar el acceso inclusivo y equitativo a la transformación digital y a los sistemas seguros y fiables de IA. Se recuerda que durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA se deben respetar todas las obligaciones adquiridas por los estados para la efectividad de los derechos humanos. Adicionalmente, se parte de la importancia de los datos para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de IA, por lo que se promueve una gobernanza de los mismos, aprovechando las mejores prácticas, así como la cooperación, la colaboración
y la asistencia internacional. Se reconoce la importancia de hacer seguimiento a las novedades de la gobernanza de IA, en especial abordar la elaboración, promoción y aplicación de salvaguardias, prácticas, normas y herramientas eficaces e interoperativas en el contexto internacional para los diseñadores, desarrolladores, evaluadores, implantadores y usuarios de IA, así como todos los interesados. Se estimula la mayor colaboración entre el sector público y privado. Lo anterior debe irse acompañado con que el sector privado se adhiera a las reglas internacionalmente de reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos y de los estados de elaborar normas y diseñar políticas que estimulen y faciliten la libre competencia en el mercado de los sistemas seguros y fiables de IA. Y finalmente se promueve que se aprovechen los recursos y oportunidades para afrontar los desafíos que se derivan de los sistemas de IA, ayudando a la creación de sistemas seguros y fiables, así como la necesidad de cerrar la brecha en materia de IA y de otras brechas digitales. Como un tercer instrumento tenemos el reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Este reglamento fue publicado el 14 de julio de 2024, tiene un doble objetivo. Por una parte, mejorar el funcionamiento del mercado interior y promover la adopción de IA fiable, así como brindar fundamento a las medidas de apoyo a la innovación centrada en la persona humana. Y por otra parte, garantizar la protección de los derechos fundamentales, la salud y la seguridad de las personas reconocidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ante potenciales efectos perjudiciales de los sistemas de IA dentro de la Unión. Aquí se hace también una definición y se dice que el sistema de IA es aquel basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que para objetivos explícitos o implícitos infiere de la información de entrada que recibe, la manera de generar resultados de salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en los entornos físicos o virtuales. Por último, el Comité de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa aprobó el 17 de mayo del 2024 el Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho. Este convenio es el primero a nivel internacional en la materia y se pueden adherir a aquellos estados que así prefieran desde el 5 de septiembre de 2024. El convenio, a los fines de su interpretación y aplicación, considera que un sistema de IA es aquel basado en máquinas para objetivos implícitos y explícitos, deduce de la información que recibe cómo generar resultados, predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Hay que mencionar que en el ámbito de aplicación subjetiva y material este convenio coincide con el Reglamento de Inteligencia Artificial y además establece principios generales y las obligaciones de los estados que deben de cumplir para garantizar que las actividades durante el ciclo de vida del sistema de IA sean plenamente compatibles con el respeto y la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. A los fines de alcanzar este objetivo se propone a los estados la adopción o el mantenimiento de las medidas legislativas, administrativas o jurisdiccionales que sean necesarias. Y además se estableció un mecanismo de seguimiento y la necesidad de cooperación internacional. Las medidas que deben adoptar y mantener los órganos que ejercen el poder público deben asegurar la protección de los derechos humanos sin discriminación, teniendo en consideración a las personas más vulnerables, como aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, niños, adultos mayores. Igualmente se debe garantizar la integridad de los procesos democráticos y respeto del Estado de Derecho. Todo ello debe de realizarse conforme al principio de dignidad humana, de autonomía individual, transparencia y supervisión, rendición de cuentas, responsabilidad, igualdad y no discriminación, privacidad y protección de datos personales, fiabilidad e innovación segura, disponibilidad de recursos accesibles y efectivos, así como otorgando las garantías procesales ante los antes posibles violaciones de los derechos humanos. Los órganos que ejercen el poder público adoptarán o mantendrán medidas para la identificación, evaluación, prevención y mitigación de los riesgos que plantean los sistemas de inteligencia artificial, teniendo en cuenta las repercusiones reales y potenciales para los derechos humanos, la democracia
y el Estado de Derecho. Adicionalmente, se promueven las consultas públicas de la manera más amplia posible, en virtud de las potenciales implicaciones jurídicas, sociales, económicas, éticas y medioambientales de otra naturaleza que pueden derivarse de la actividad durante el ciclo de vida del sistema de IA. Se fomenta la alfabetización digital y el desarrollo de capacidades digitales para toda la población. A continuación, haremos algunas reflexiones sobre la protección de los derechos humanos ante la utilización de la IA en y desde la administración pública. En relación con todos los derechos humanos, los estados tienen la obligación de adoptar las medidas idóneas, adecuadas y eficaces en condiciones de igualdad y no discriminación para reconocer, respetar, proteger y garantizar, así como en caso de violación, el deber de investigar, reparar, sancionar y garantizar no repetición. Igualmente, debe de asegurarse que las empresas privadas protegen, respeten y eventualmente reparen a las personas cuyos derechos humanos reconocidos internacionalmente hayan afectado durante el desarrollo de su actividad económica conforme a los principios rectores de las Naciones Unidas. Esto debe ser practicado tanto en entornos analógicos como en espacios digitales, lo que exige que los estados adopten medidas legislativas, reglamentarias, administrativas y jurisdiccionales que aseguren la efectividad de los derechos, en tanto que las empresas, haciendo uso del desarrollo tecnológico mediante empleo del sistema de IA, deben de actuar en estricto respeto, protección y reparación de los derechos humanos en caso de ocurrir alguna vulneración a estos. De modo que el uso del sistema de IA debe sujetarse al principio de legalidad, tanto en su vertiente amplia como en su versión más restringida. Siendo así, la doctrina postula que la aplicación del sistema de IA debe ajustarse a disposiciones jurídicas y no simplemente a dictados éticos y voluntarios. Ante el uso de la IA en la administración pública, surge la pregunta si son suficientes los derechos actuales o si se requiere el reconocimiento de nuevos derechos. En principio, la respuesta sería negativa, pues los derechos humanos de las personas deben de ser respetados, tanto los espacios digitales o analógicos, y por lo tanto, la dignidad humana y los demás derechos humanos que así son inherentes a la persona, pues deberían bastarse. Sin embargo, eso no implica que no pueda reconocerse a nivel internacional nuevos derechos humanos, que serían los derechos humanos digitales. Es indispensable que los sistemas de IA reconozcan derechos humanos como un pilar fundamental de valores para el entorno digital. Hay que asegurarse que el desarrollo e implementación de los sistemas de IA no generen sesgos de identificación por razón de origen étnico, racial o cualquier otra causal. La discriminación directa o indirecta, tanto estatal como privada, se puede producir durante todas las fases del proceso de toma de decisiones, desde la recolección de datos hasta el momento de aplicación del algoritmo que conduce a la producción de la propuesta o de una decisión. Ante la potencial amenaza y afectación de los derechos humanos históricamente reconocidos en el mundo analógico, un entorno y espacio digital, surge la necesidad de reflexionar sobre el reconocimiento expreso de nuevos derechos humanos que podrían ser la criptografía, la transparencia algorítmica o el olvido. De aceptarse alguno de estos derechos, pues estos se sumarían a los derechos históricos como la igualdad, la vida privada, el acceso a la información, protección de datos y demás. A lo previo se suma el reto de alinear y sincronizar a los profesionales en términos de regulación con el fin de optimizar la efectividad de los servicios y políticas públicas, velar por el bienestar y prevenir el uso indebido de tecnologías digitales. A modo de conclusión, pues el principal desafío que tienen los órganos que ejercen el poder público consiste en actuar con una diligencia debida superior al criterio estándar. Si se quiere reforzada, que exige un mayor cuidado y responsabilidad en la protección de las libertades reconocidas a las personas, la remoción de obstáculos y la supresión de las amenazas que impiden o dificultan el ejercicio de los derechos humanos. Conforme al anterior, cada uno de los órganos que ejerce el poder público en el marco de sus competencias y procedimientos constitucionales y legales deben ejecutar esa diligencia de vida superior con una perspectiva resueltamente garantista, prudente, empleando la ponderación para asegurar la protección de los derechos de unas personas, no se torne una barrera o incluso la negación de derechos de otras. Esto debe de realizarse
tomando en consideración que la tecnología avanza muy rápido y que esta regulación va a ser prospectiva y que por consecuencia debe de tomar en cuenta lo que son los principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima, proporcionalidad y provisión de la arbitrariedad. Estos son algunos de los desafíos que enfrentan los operadores jurídicos en este momento de transición tecnológica, en que se pasa de una tecnología a otra y en que el uso de la IA ofrecen grandes oportunidades de desarrollo, pero también constituyen potenciales amenazas a derechos de las personas, lo que exige estar más alertas para que el desarrollo sostenible, además de económico, social y ambiental, también sea tecnológicamente compatible con los derechos humanos actualmente reconocidos y los futuros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la profesora Margaret Santos Fernández. Y bueno, vamos a compartir una presentación. A ver, ahí está. Como, como complemento a la primera parte de la exposición sobre los retos de la inteligencia artificial en la administración pública, vamos a hablar de los retos de la inteligencia artificial en la jurisdicción contencioso administrativa, aunque realmente esto se podría proyectar a todo el ámbito del Poder Judicial, porque pues la jurisdicción contencioso administrativa es parte integrante del Poder Judicial. Pero bueno, vamos a hacer una introducción donde refrescaremos cuáles son los instrumentos que se abordaron en el trabajo inicialmente con la profesora Margaret Santos, para luego hablar de estos documentos que han salido recientemente en diciembre del año pasado, entre diciembre del año pasado y enero de este año, y con algunas decisiones judiciales y de iniciativas legislativas posteriores en lo que va del presente año. Básicamente, entonces hablaremos de el documento de la UNESCO, el del Consejo de Estado en Francia, el del Consejo General del Poder Judicial en España, las decisiones sobre los sistemas de inteligencia artificial que tienen en este momento, digamos, son las más recientes, y finalizaremos con las consideraciones conclusivas. Ya en la presentación de su exposición, en la primera parte, la profesora Santos nos habló de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial. Fíjense que son documentos muy recientes, no tienen ni siquiera 5 años de que se han sido aprobados y además han pasado por varios años de discusión antes de su aprobación. Por su parte, la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución del año 2004, que nos habló de la posibilidad o se pronunció sobre la posibilidad de aprovechar las oportunidades de sistemas seguros y fiables de inteligencia artificial para el desarrollo sostenible. La decisión que fue conocida como la primera ley en el mundo sobre inteligencia artificial, así la promocionó la Unión Europea, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial del 2004, que solo una parte de él ha entrado en vigor, pero el vigor pleno va a estar a partir del 2 de agosto de este año, aunque hay que advertir que tanto Alemania como Francia han promovido algunas modificaciones. Y finalmente, el Comité de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa, en la aprobación de este convenio, que es un tratado internacional sobre la materia, el primer convenio marco sobre inteligencia artificial, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, que fue puesto en circulación para su ratificación por los países a partir de septiembre del año 2024. Básicamente estos son los temas que se abordaron en el trabajo y sobre los cuales la profesora Margaret acaba de exponer. Y entonces, a partir de allí, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, ya no en 2024, sino a finales de 2025 y comienzo de 2026, por parte de los organismos internacionales que se han pronunciado sobre los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, en primer lugar tenemos que la UNESCO eh, aprobó las denominadas directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial en cortes y tribunales. Esto fue aprobado el día 3 de diciembre de 2025. Y estas directrices están fundamentadas en 15 principios, perdón, 15 principios, luego voy a hablar de los otros aspectos. Estos principios son
protección de los derechos humanos, proporcionalidad, viabilidad de de los beneficios, seguridad, seguridad de la información, precisión y fiabilidad, explicabilidad, auditabilidad, justicia transparente y abierta, concienciación y uso informado, responsabilidad, rendición de cuentas y contestabilidad, supervisión humana y toma de decisiones, diseño participativo y centrado en el ser humano, y gobernanza y colaboración multiactor. Obviamente cada uno de estos principios, pues la invitación es a leer lo que expuso las directrices, porque por razones de tiempo habría que dedicarle más de una sesión a ellos para desarrollarlos todos. Pero a partir de estos principios surgen estas ideas. Primero, el objetivo de estas directrices. Pretende ser un referente internacional para el Poder Judicial de todos los países que integran la comunidad de las Naciones Unidas. En segundo lugar, está orientado a proteger los derechos y libertades fundamentales. Aquí guarda sintonía con los documentos que ha ido emitiendo dentro de la Unión Europea o que se han ido emitiendo dentro del seno de la Unión Europea. Además, pretende un fortalecimiento del Estado de Derecho desde el punto de vista del funcionamiento, en este caso, del Poder Judicial específicamente. Ya en la exposición anterior, la profesora Santos habló del funcionamiento de la administración pública. Asegurar la supervisión humana, que es un aspecto en el cual van a coincidir todos los instrumentos que se han aprobado hasta ahora, y mitigar los riesgos subyacentes. ¿Cuáles son los riesgos que se han advertido hasta ahora? Bueno, se han advertido, por un lado, la existencia de sesgos en la programación de los sistemas de inteligencia artificial. Además, la opacidad en la toma de decisiones, que puede ser un riesgo crítico, sobre todo en el ámbito del Poder Judicial, donde la publicidad y la transparencia deben regir permanentemente. Luego está el riesgo de las alucinaciones, al cual haremos una alusión especial con las decisiones que se han producido a propósito de las alucinaciones. Por otro lado está la discriminación algorítmica, la afectación a los datos sensibles y el riesgo de la dependencia tecnológica. Básicamente, a partir de estos riesgos, entonces se plantea, o una vez diagnosticado cuáles son los riesgos, cuáles son los usos de los sistemas de inteligencia artificial. Y ahí nos vamos a conseguir con que en primer lugar nos hablan de la prohibición de delegación de las decisiones. La inteligencia artificial no es que no se use, pero la decisión final siempre está en manos de la persona humana, del responsable de la adopción de la decisión, que es el funcionario público, en este caso el funcionario público judicial, que es el juez o el magistrado. Esto es importante porque él es el responsable de verificar que los contenidos generados por inteligencia artificial sean correctos y estén total y absolutamente acordes a el ordenamiento jurídico del país. Esto lo digo porque pueden haber decisiones, como vamos a comentar algunos casos, donde por estos cruces de información no verificada terminan citándose referencias de legislación de países ajenos en el que está planteado el conflicto. Luego, un elemento importante es la no introducción de datos sensibles, que tiene que ver con el riesgo que existe de que se haga público datos sensibles que salgan del sistema, además de inteligencia artificial, que esté debidamente autorizado por las autoridades del país, por las administraciones del país, para gestionar aquellos aspectos que sí son admisibles dentro del marco del ordenamiento jurídico. Luego está la traducción de textos, que es un uso perfectamente válido, primero por la fiabilidad que dan los traductores que se han ido desarrollando en el tema, y segundo, por la agilidad o la rapidez, la celeridad con la que lo realizan, que facilita mucho el acceso a textos que están en otros idiomas. Pero siempre ojo con la revisión posterior de que esos textos sí sean acordes con lo que se está diciendo ante el riesgo de las alucinaciones que ya nombramos. Y finalmente, otro de los usos para los que se puede utilizar es la anonimización, que es la capacidad que existe de convertir la información, que no se filtre, pues la información sensible sobre las personas y sobre todo que lo permitan identificarlos, ¿no?
Por su parte, el Consejo de Estado francés, 8 días después, es decir, del 3 de diciembre al 11 de diciembre, emitió una carta de utilización de la inteligencia artificial dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. Esta carta guarda sintonía, como es lógico, con el documento que elaboró la Corte de Casación en el mes de mayo del año pasado, es decir, de mayo del 2025, en el cual promovía preparar al Poder Judicial para el futuro que venía en la materia de inteligencia artificial. El documento de la Corte de Casación es primero, con lo cual se abarca al Poder Judicial, y esta declaración o esta carta de utilización de la inteligencia artificial en la jurisdicción contencioso administrativa tiene que ver propiamente con la aplicación de estos sistemas en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa. Recuerden ustedes que en Francia esto está claramente definido a partir de lo que fue el surgimiento de la Revolución Francesa y de la separación entre el Poder Judicial y lo que luego conocemos como jurisdicción contencioso administrativa, que es el Consejo de Estado inicialmente y luego todos los tribunales que integran hoy la justicia administrativa en Francia. Bueno, esto constituye un estándar deontológico para aprovechar la utilidad de los sistemas de inteligencia artificial, en el cual debe estar basado en, uno, el respeto a los derechos fundamentales, la transparencia en la gestión, la prohibición de la automatización de las decisiones judiciales, la posición precautoria que asume el Consejo de Estado aquí es muy importante porque fíjense que no se opone al uso de la inteligencia artificial porque es una herramienta útil, pero limita su uso a funciones realmente auxiliares, a funciones que no tengan incidencia directa en la toma de decisión de resolución del conflicto que está planteado ante los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. Y todo ello bajo la obligación de supervisión de manera permanente de las personas, es decir, de los jueces que tienen la responsabilidad de decidir. ¿Qué principios inspiran este funcionamiento? Bueno, la primacía humana, el control humano sistemático, el respeto a los derechos fundamentales, la autonomía estratégica, la transparencia, seguridad y confidencialidad y la sostenibilidad ambiental. El Consejo de Estado quizás es el único de todos los instrumentos que han salido hasta ahora que pone un especial énfasis en el tema de la sostenibilidad ambiental, mientras que los otros transversalmente tocan unos puntos u otros de manera más o menos similar. Pero le da mucha importancia a esto porque cada búsqueda en los sistemas de inteligencia artificial tiene un gran impacto tanto en el consumo de agua como en el consumo de energía. Y por ello este interés particular que manifiesta el Consejo de Estado aquí. ¿Cuáles son los potenciales riesgos? Entonces, habla de los sesgos cognitivos como el anclaje, la confirmación, confirmación, el aprendizaje y la discriminación. También aborda las alucinaciones como otro riesgo y dice sobre todo que se da en la generación de referencias jurídicas inexistentes o inexactas. La dependencia tecnológica, que es un riesgo de que el razonamiento humano quede subordinado a las propuestas de los sistemas de inteligencia artificial. Fíjense que no dice que quede sustituido, sino subordinado. Pero incluso se corre el riesgo, que lo han advertido en otros espacios, de que termine siendo sustituido en la medida en que no se le ponga cuidado a lo que está, a los contenidos que está elaborando los sistemas de inteligencia artificial. Luego está la confidencialidad para que la exposición de los datos sensibles que no sean, no circulen fuera de los sistemas que han sido debidamente autorizados y que de alguna manera son sistemas cerrados que permiten que la inteligencia artificial los utilice, pero que no sean expuestos exteriormente. Y por favor, pónganle cuidado a este punto, por lo que luego vamos a hablar al final de lo que ha pasado hace nada más y nada menos que un mes en un caso en Nueva York que va a ser muy interesante. Y por último, el impacto ambiental, como les decía, porque el consumo energético es importante en cuanto a que las búsquedas tradicionales demandan menos consumo de energía que las que demanda la inteligencia artificial o el uso de los sistemas de inteligencia artificial.
Los modos de gestión están basados en las siguientes ideas: la prevalencia del juicio humano, la ética en la actuación, la transparencia y sostenibilidad, el modo de gobernanza tecnológica, la responsabilidad en la exactitud, de allí la importancia de la revisión, la supervisión humana permanente, la verificación independiente que se puede hacer, y en las prohibiciones para evitar perjuicios o para evitar afectaciones a los destinatarios de las decisiones que deben adoptar. ¿Cómo deben actuar en este caso los tribunales y en particular los tribunales del orden jurisdiccional administrativo, que es a los que el Consejo de Estado se está dirigiendo? Deben emplear los sistemas de inteligencia artificial internos de bajo riesgo, centrados para tareas técnicas como anonimizar, búsqueda jurídica y gestión de expedientes. E incluso, no lo menciona allí, pero también para hacer resúmenes de documentos que hagan falta en una determinada situación. Garantizar la reversibilidad, es decir, la finalidad de asegurar que se puedan realizar las tareas sin el uso de los sistemas de inteligencia artificial. Y también debe asegurar la auditabilidad y explicabilidad y acceso público a la documentación de estos sistemas. Es decir, la búsqueda de la transparencia y de la publicidad, de la rendición de cuentas, están claramente definidos en ambos documentos, tanto el de la UNESCO como el del Consejo de Estado. Documentos con una semana de diferencia, no es que uno se inspire en el otro, simplemente cada uno está trabajando en base a sus experiencias. Les recuerdo que el Consejo de Estado ya tenía un informe previo hace un par de años atrás sobre este mismo tema, donde venía evaluando la posibilidad de establecer criterios para el uso de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver qué nos dice el Consejo General del Poder Judicial en enero de este año. El Consejo General del Poder Judicial dictó el instructivo número 2 del 28 de enero sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Este órgano rector administrativo del Poder Judicial español establece criterios, pautas, principios, límites y garantías que deben aplicar los jueces y magistrados. No restringe el uso de los sistemas de inteligencia artificial. Por el contrario, abre la puerta a que se usen en los términos que sean más eficientes para la administración de justicia, para aprovechar su potencial y poner orden, que no se haga de manera anárquica y de manera extraña, ajena a lo que debe imperar en el sistema de justicia. Importante la obligación de respeto de los derechos fundamentales, que se garantice la independencia del Poder Judicial y que las decisiones siempre se realicen bajo el efectivo control humano. Es decir, la no delegación es una idea transversal en los tres instrumentos que han salido entre enero y enero de este año y finales del año pasado, en el mes de diciembre. Los principios rectores del uso de los sistemas de inteligencia artificial son, nuevamente, el respeto a los derechos humanos, el control humano efectivo, la no sustitución de los jueces y de los magistrados, la responsabilidad de estos en verificar toda la información que les sea atribuible a ellos, que se garantice la independencia judicial para que no sean objeto de algún tipo de interferencia, ya no de la que históricamente siempre se ha hablado, que es de la política o de la económica, sino esta vez de interferencia tecnológica que de alguna manera afecte el desempeño de la función jurisdiccional, la necesidad de guardar la confidencialidad y la seguridad, la prevención de los sesgos algorítmicos, y la proporcionalidad y el uso limitado. Todos y cada uno de ellos están debidamente explicados en el documento, que, bueno, como saben, por razones de tiempo, simplemente los estoy enunciando. Los sistemas de inteligencia artificial autorizados deben someterse a controles de calidad y a contener medidas técnicas y organizativas que garanticen verificar trazabilidad, seguridad, prevención de accesos no autorizados, uso
indebido o transferencias no permitidas de datos y auditoría por parte del Consejo General del Poder Judicial. Fíjense que el Consejo General del Poder Judicial está muy presente en todo lo que se pueda hacer de aprovechamiento de la inteligencia artificial. Los sistemas pueden utilizarse para la búsqueda y localización de la información constituida por la legislación, la doctrina científica y la jurisprudencia relacionada con el asunto a resolver. El análisis y estructuración de documentos o datos contenidos en legajos, archivos y depósitos a los fines de su organización, sistematización y comprensión, con fines de luego ser analizados y valorados por parte del juez por el principio de no delegación. La elaboración de esquemas, resúmenes y borradores de trabajo en los despachos judiciales que en ningún caso pueden tener orientación decisoria. Y el apoyo en las tareas organizativas auxiliares, en concreto en la gestión del conocimiento. Criterios de uso. No sustitución de la función jurisdiccional, únicamente como instrumento de apoyo. Responsabilidad de los jueces debe ser previa para no utilizar sistemas que no estén debidamente aprobados o homologados. Durante saber cómo se están usando y cuáles son las condiciones en las que se está obteniendo la información, y posteriores, una vez que se han utilizado, para verificar la certeza, la veracidad de la información que se ha obtenido de la inteligencia artificial. Asegurar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, la igualdad, no discriminación, confidencialidad y el tratamiento de datos personales, entre otros derechos fundamentales. Por supuesto, todo esto además debe hacerse teniendo en cuenta que la decisión judicial se enmarca dentro del debido proceso. Y el debido proceso, como derecho fundamental, como derecho humano, pues por sí mismo ya debe ser garantizado en los términos que establecen tanto los instrumentos internacionales de derechos humanos, como es la Convención Europea de Derechos Humanos, en el caso nuestro la Convención Americana de Derechos Humanos, y por supuesto las constituciones nacionales de cada uno de los países que integran la Unión Europea, en el caso europeo, y de los países americanos, en el caso de la Organización de Estados Americanos. Y el uso de los sistemas de inteligencia artificial que sean facilitados por el propio Consejo General del Poder Judicial o por las administraciones competentes en materia de justicia que tengan ya la habilitación o la homologación para suministrar y facilitar ese uso de estos sistemas. ¿Cuáles son las condiciones de uso de los sistemas de inteligencia artificial? Que sean suministrados, en todo caso, como ya dijimos, por el Consejo General del Poder Judicial. Los documentos deben ser revisados, validados y modificados de manera personal y directa por el juez. La responsabilidad de la decisión únicamente es imputable al órgano jurisdiccional. Los documentos borradores jamás pueden considerarse como una decisión automatizada. Y se debe garantizar que el documento se genere a voluntad del juez y que pueda ser modificado íntegramente antes de su validación. Todas estas condiciones están recogidas en esta instrucción. Los sistemas de inteligencia artificial no pueden utilizarse válidamente para predecir las decisiones judiciales. Tampoco se pueden utilizar para efectuar valoración de los hechos aportados por los medios probatorios, como testigos, peritos, expertos, etc. No se pueden utilizar para interpretar las normas jurídicas. Bueno, en esencia esa es la función del juez. Si lo utiliza para eso, el juez entonces no estaría haciendo ninguna función. Y tampoco para automatizar las decisiones judiciales. ¿Cuál es la conclusión sobre los usos no permitidos? La prohibición de automatización o delegación de valoración de medios de prueba, de interpretación de normas jurídicas aplicables y de la adopción de decisiones judiciales. No se puede utilizar los resultados generados por los sistemas que condicionen la independencia judicial. Tampoco se puede incorporar contenidos generados por los sistemas sin validación personal ni razonamiento crítico por parte del juez. La gestión de datos personales, especialmente protegidos, no se puede dar fuera de los sistemas que estén debidamente autorizados. Se deben emplear no se deben emplear los sistemas, para perfilar, predecir comportamientos o evaluar riesgos, salvo que se produzca una habilitación legal expresa. En principio,
está la prohibición, la habilitación legal sería la excepción. Y cualquier otro uso que contravenga los principios establecidos en la instrucción. Estos son, a grosso modo, los tres instrumentos que se han aprobado entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026. Ahora vamos a ver sobre las decisiones vinculadas a los sistemas de inteligencia artificial, algunas de las más relevantes. Quiero hacer una precisión. Miren, en la actualidad hay contabilizados por ¿cómo se llama esto? Los sistemas, no, perdón, por los centros que hacen el monitoreo, que van haciéndole seguimiento a esto, que son una suerte de observatorios de IA a nivel internacional, más de 1.000 casos ya donde se han determinado irregularidades en el uso de los sistemas de inteligencia artificial, bien sea por parte de abogados, bien sea por parte de jueces. Entonces, lo que les voy a presentar aquí no es sino algunos casos que tienen particular interés. Bueno, muchos de ellos se repiten en todas estas más de 1.000 casos que les estoy comentando, pero tienen particular interés porque llama la atención de que son situaciones que las vivimos diariamente y que podrían sernos significativas. El primer caso de los que destaco, de los recientes, es el del juez de Distrito Sur de Nueva York en el año 2023, que sancionó con multa por mala fe a los abogados que presentaron un escrito elaborado con inteligencia artificial generativa con citas de casos judiciales inexistentes. Fíjense que hasta ahora lo que se les ha aplicado para las sanciones a los abogados que han incurrido en este tipo de conducta es la aplicación de las normas éticas que existen en cada uno de los países, pues no hay una legislación todavía que regule integralmente el uso de la inteligencia artificial y el uso irregular o el abuso de la utilización de la inteligencia artificial por parte de abogados o jueces. Luego hay otro caso en la Corte de Florida de abril del año 2024, es decir, hace 2 años, que suspendió un abogado por violar la conducta profesional al presentar un escrito que contenía precedentes inexistentes generados por la inteligencia artificial generativa. También el Tribunal Constitucional Español, en pleno, en la decisión del 19 de septiembre de 2024, sancionó a un abogado por faltarle respeto al incluirle citas entrecomilladas como si fueran reales cuando éstas no existían. Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia de amparo constitucional 323 del año 2024, reconoció la validez del uso responsable, transparente y de complemento al juicio humano para adoptar una decisión judicial. En Navarra, el Tribunal Superior, esto es en España, el 25 de noviembre de ese año 2004, sancionó a un abogado que presentó una querella redactada con inteligencia artificial en la que contenía una cita incorrecta del Código Penal de Colombia en lugar del Código Penal español. Por su parte, la Corte Suprema de Nueva York, en la División de Apelaciones, el 26 de marzo del año 2025, se le planteó el caso de una persona que pretendió representarse a través de un avatar generado por inteligencia artificial, porque esta persona manifestaba tener dificultades para exponer públicamente durante un periodo prolongado. Entonces, bueno, es un tema distinto ya al de la invención, sino es un tema del uso, de alguna manera, de la sustitución de la persona por una figura que lo representa a través del uso de la inteligencia artificial. La Alta Corte de Justicia, en la División Real, el 6 de mayo de el 2025, pero no en Inglaterra, sino en Canadá, sancionó a los abogados que presentaron citas inexistentes generadas por inteligencia artificial. Más recientemente, tenemos ya en el año 2026 este caso muy interesante que les dije al comienzo, pónganle cuidado porque lo vamos a ver ahora en Nueva York, cómo se ha presentado y resuelto este asunto. La Corte de Distrito de los Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York, en el caso Estados Unidos contra Egner, señaló lo siguiente. Bueno, les contextualizo el caso. El señor Egner
es una persona que está acusado de varios delitos, está siendo enjuiciado por ellos, y él, a pesar de que tenía abogado que lo estaba representando en ese caso, optó por acudir a la inteligencia artificial Claude y hacerle una serie de consultas con la información que le habían suministrado sus abogados y las dudas, las inquietudes, las reflexiones que él tenía. Cuando él introduce esto a un sistema abierto de inteligencia artificial, entonces la inteligencia artificial le dio la respuesta que consideró pertinente y luego él se lo entregó al abogado y fue presentado en juicio. Entonces, los abogados de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, de la Fiscalía de los Estados Unidos, alegaron de que la inteligencia artificial no es un abogado y que el privilegio de confidencialidad de la información abogado-cliente no existe. Y como no existe, ni tampoco se le puede aplicar la doctrina del producto del trabajo, él no podía ampararse en ello para pretender que esa información no fuera pública, porque él hizo pública la información de su caso cuando lo introdujo en el sistema de inteligencia artificial Claude, que fue a partir de allí cualquier persona puede tener acceso a la información que le haya colocado. Esto es importantísimo porque hay que tener mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial como está regulada en este momento. No hay derecho, digamos, a la confidencialidad. Y esto tiene íntima relación con los puntos que manifestaron o con los temas que se manifestaron en las directrices de la UNESCO, en la carta del Consejo de Estado y en la instrucción del Consejo General del Poder Judicial en España, porque resulta de que, fíjense que ellos hacen el énfasis de que solo se utilicen los sistemas de inteligencia artificial que hayan sido suministrados por el propio Poder Judicial o por la administración que sirve al Poder Judicial, pero en ningún caso que se utilice los sistemas de inteligencia artificial comerciales, porque ahí se pierde toda confidencialidad. O sea, miren ustedes lo que ellos advierten en aquellos documentos, cómo termina generándole un perjuicio a esta persona en su propio juicio por andar actuando sin la asesoría de su abogado. Luego, más reciente, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, Agrario y Rural, esta es la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, el 13 de febrero de 2026, sancionó por primera vez a un abogado por el uso indebido de inteligencia artificial, pues presentó un escrito con referencias jurisprudenciales inexistentes. Pero lo más crítico de esto no fue que hubiese citado 7 sentencias que no existían, sino que cuando lo llamaron para que hiciera la subsanación en su escrito de lo que había hecho mal, el escrito de subsanación tenía 3 sentencias más que eran inventadas eran alucinaciones de la inteligencia artificial. Entonces esto se constituyó en un agravante que condujo a que le pusieran una multa de unos, aproximadamente son como unos 30 millones de pesos colombianos, que pueden ser algo así como unos $8.000 aproximadamente. O sea, es una cifra importante la multa que le pusieron, algo más de $8.000. Bueno, y ya para finalizar, tenemos que recientemente en Venezuela, ya no a nivel de sentencia, sino a nivel de instrumentos que se han ido elaborando para el tema de la inteligencia artificial, en Venezuela se elaboró un denominado Código de Ética para el Desarrollo y la Aplicación Responsable de la Inteligencia Artificial, que fue presentado el 19 de febrero de 2026. El código es pues una declaración de buena intención en el uso de la inteligencia artificial, pero creo que tiene muchas posibilidades de mejoramiento en el contexto en el que está desarrollado y dado el grado de desarrollo que tiene por horas la inteligencia artificial. En el caso de El Salvador, la Corte Suprema de Justicia en Sala Constitucional dictó una sentencia el día 13 de marzo de 2026 en la que estableció los estándares éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial
tanto en el Poder Judicial, ojo, como en la administración pública. Es decir, que la sentencia no se limita solo a regular al Poder Judicial, sino que también dice cuáles pautas deben tenerse en consideración en el uso de la inteligencia artificial cuando lo hace la administración pública. Como son sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pues tienen el valor además que le atribuye el ordenamiento jurídico de ser precedentes de aplicación por todos los poderes del Estado. Y en Japón se ha planteado recientemente en el Consejo de Ministros, en este mes de abril, concretamente el 7 de abril de 2026, aprobó el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos. Este proyecto tiene importancia para la inteligencia artificial porque exceptúa el uso de datos personales, que el uso de datos personales para el desarrollo de inteligencia artificial requiera en todo caso la obtención del consentimiento específico de la persona cuyos datos se van a utilizar. Ojo, no se trata de una desregulación, sino de una modificación de la regulación que permite, digamos, por usar una expresión que quizás no sea la más adecuada, liberalizar de alguna manera el aprovechamiento de esos datos que se tienen. La exención está condicionada primero a que hay una publicidad de qué se va a utilizar y para qué se va a utilizar. Segundo, a que hay un acuerdo previo por escrito entre quien la va a utilizar y quien es el titular de los datos. Y además a la prohibición de usos distintos a los que a los que se pretenda lograr con el uso o con el aprovechamiento a través de la inteligencia artificial. Y esto adicionalmente está sometido a que exista un bajo riesgo para la afectación de los derechos de las personas. Como ustedes se dan cuenta, pues es una suerte de atenuación de los supuestos que condicionan el consentimiento específico, pero que no resulta tampoco tan libre ni tan sencillo para que se puedan utilizar los datos de manera sin ningún control, ¿no? Sin estar sometido a ningún control. Bueno, básicamente, como ustedes se dan cuenta, esto viene a completar el cuadro actualizado, ya no solo del uso de la inteligencia artificial en el ámbito administrativo, sino en el ámbito jurisdiccional. ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden llegar de este análisis en el estado en el que estamos? El empleo de los sistemas de inteligencia artificial es una herramienta que supone una gran oportunidad en la gestión judicial, en la administrativa y en la judicial. Lo importante es que se utilice bajo la supervisión humana efectiva y que se produzca una real verificación de la información generada. Si se utiliza, hay que verificar cada dato que elaboró la inteligencia artificial para no correr riesgo de hacer afirmaciones incorrectas. Todo uso de los sistemas de inteligencia artificial debe realizarse con la diligencia debida para asegurar la efectiva protección de los derechos de la persona. Creo que estas son las tres ideas que transversalmente podemos extraer de los documentos que hemos analizado. Básicamente, la primera parte de la exposición que hizo la profesora Santos surge de las dos publicaciones que están en estos dos libros, tanto de inteligencia artificial, innovación, impacto y futuro y medio ambiente, y del derecho constitucional, derechos humanos en democracias modernas en Centro y Suramérica. Y bueno, ahí tienen los vínculos para los que tengan interés en ello. Muchas gracias por la atención. Y bueno, quedo a la orden para las preguntas que quieran formular a partir de ahora. Vamos a ver si preguntas por acá. Mm, no, hay varios comentarios hasta ahora de que hablan de muchas gracias, excelente. Mejor dicho, sistemas de auditoría en inteligencia predictiva. Es un comentario que hace Edgar Zabaleta. No se han formulado preguntas. No sé si adicionalmente a lo que hemos dicho alguien tenga algún comentario o la profesora Santos quiera decir algo adicional antes de finalizar.
Bueno, de mi parte sería agradecer por la sintonía de todos y agradecer también el intercambio de ideas que hemos tenido. La verdad es que la inteligencia artificial presenta unos retos tanto para la administración pública como para el Poder Judicial que imponen que se respeten los derechos humanos, que también adoptemos marcos jurídicos sólidos y que también sean vanguardistas, que no queden obsoletos ante la velocidad que lleva esta tecnología. Muchas gracias, profesora Santos. Mire, voy a leer un comentario que hacen por acá. A ver. El profesor Armando Blanco Guzmán dice, extraordinarias exposiciones, más que preguntas, sugiero la elaboración de unos artículos sobre el tema. Y el doctor Serafín Magallanes Lobo, felicitaciones, muchas gracias nuevamente por la actividad y la invitación. Miren, bueno, sobre el planteamiento que hace el profesor, muchas gracias a ambos por sus intervenciones. Sobre el planteamiento que hace el profesor Blanco, realmente, pues hago un anuncio en el que anticipo los comentarios tanto a la decisión, a la carta del Consejo de Estado, como al instructivo del Consejo General del Poder Judicial de España, están en el prólogo de un libro que está a punto de salir sobre la justicia administrativa en Iberoamérica. Entonces, pues en lo que ese libro salga, les compartiremos la información del mismo y no solo se tocan estos dos temas de inteligencia artificial, sino que se tocarán también otros temas vinculados con todo lo que tiene que ver con la justicia administrativa en el abordaje que se hace en esa obra de dimensión iberoamericana. En cuanto a lo que es propiamente la Carta de la UNESCO, bueno, sí, ahí sí habría que hacer quizás algún breve artículo para publicarlo y complementar. En todo caso, tengan presente que estas ideas eh, están hechas en un momento concreto de evolución de la inteligencia artificial y la reflexión que nos debe quedar es que esto hay que irle haciendo seguimiento permanentemente porque la inteligencia artificial cambia a tal velocidad de que lo que se apruebe hoy o se dicte hoy puede estar no voy a hablar en meses, sino en 4 o 5 semanas ya desactualizado porque el avance tecnológico pues va muy por delante de lo que es el desarrollo técnico, ¿no? En consecuencia, hay que estar muy pendiente de lo que está pasando aquí. De hecho, hay libros que les ha pasado ya que mientras los han escrito y han salido por el proceso editorial publicado, ya quedaron desactualizados con los temas que estaban abordando, porque pues la inteligencia artificial hizo que cambiaran las premisas sobre las cuales se estaban haciendo los planteamientos. Y la reflexión final antes de despedirme y agradecer a todos su presencia y por supuesto la invitación, como ya dije al comienzo, de la doctora Belén para conversar en la tarde de hoy, es la siguiente. Ahorita hay un gran debate a nivel global, porque primero tenemos que entender que hay dos escenarios. Estamos los consumidores de inteligencia artificial y los generadores de inteligencia artificial o de sistemas de inteligencia artificial. Los países menos desarrollados somos consumidores de lo que nos llegan o de lo que producen o generan los países que tienen un mayor desarrollo tecnológico en esta materia. Esos países esencialmente son China y los Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente Biden había establecido una orden ejecutiva en la cual estableció unas directrices para el desarrollo de la inteligencia artificial y una de las primeras decisiones del presidente Donald Trump al llegar a la Casa Blanca fue derogar esa orden. Porque hay ¿cómo se llama esto? Una guerra o pelea, como ustedes la prefieran ver, desde el punto de vista tecnológico entre Estados Unidos y China, y para ello eliminar cualquier regulación o cualquier restricción facilita la innovación, ¿no? El famoso I más D más I, investigación más desarrollo más innovación. Europa, por el contrario, ha apostado a la protección de los derechos fundamentales y utilizar sistemas de inteligencia artificial que sean lo menos riesgoso posible a la afectación de derechos fundamentales. Entonces, esto ha generado de que hay un debate interno en Europa. Francia y Alemania han asumido una posición de que hay que revisar
la famosa ley de inteligencia artificial del año 2024, que va a entrar en vigor plenamente. Hay una parte ya en vigor, pero va a entrar en vigor plenamente ahora en el mes de agosto de este año, porque dicen que eso limita, lo cual no solo lo dicen Francia y Alemania, lo dicen todos los que están fuera de la Unión Europea, que eso limita esta carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero en ese contexto, cada uno de estos bloques económicos, los norteamericanos, los chinos y los europeos, han ido desarrollando sus normas. Nosotros como consumidores de inteligencia artificial quizás debemos ser muy prudentes en qué regulamos o cómo lo regulamos, porque tampoco le podemos poner límite a los que nos viene de afuera en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. O sea, están allí, hay alguien que los va a usar, hay alguien que puede prohibir que los usen, pero la prohibición de que los usen no va a impedir, por un lado, de que se usen incluso en contra de la prohibición legal en un determinado país, y segundo, puede hacer incluso que todavía la brecha que tenemos con los países más desarrollados se haga más grande. Pero por otro lado, tenemos el reto de garantizar la protección de datos, la dignidad humana, la confidencialidad. Es decir, estamos en un momento muy complejo en el marco de los países latinoamericanos para buscar una regulación idónea para la inteligencia artificial, ¿no? En nuestro contexto. Entonces, eh, hay que estar muy atentos a lo que está pasando y bueno, creo que esa es la reflexión final. No quiero, por supuesto, concluir sin agradecer una vez más la invitación y la insistencia de la doctora Belén Ramírez Landaeta para que hiciéramos esta jornada que más que de exposición es de reflexión sobre un poco dónde estamos en este tema. En el caso pues de los venezolanos tenemos que revisar esos criterios éticos que estableció el Poder Ejecutivo y ver qué hay allí para aportar, para mejorar eso, que pueda ser útil para todos, ¿no? Y por otro lado, quiero agradecer también, por supuesto, a la Fundación Universitas, a Leni, que nos ha acompañado como siempre en la tarde de hoy. Y les deseo a todos buenas noches y muchas gracias por haber asistido a la conversación que hemos tenido durante esta tarde.